Antes de comenzar, respira hondo y apaga las luces. Esta historia está basada en rituales prohibidos y en entidades que jamás deberían ser nombradas. Si tienes el valor de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no enfrentarte a estas sombras solo. Ahora, prepárate para descubrir lo que ocurre cuando el mal decide reclamar la sangre que le pertenece. Nunca pensé que volvería a este pueblo perdido entre cerros y olvido, pero cuando mi madre murió, no tuve otra opción. Mi nombre es Diego. Han pasado 12 años desde que escapé de aquí. 12 años intentando olvidar lo que vi, lo que escuché, lo que me perseguía cada noche cuando el viento soplaba como un animal herido. Sin embargo, el pasado tiene garras profundas, y yo estaba regresando directamente a ellas. El autobús se detuvo en medio del camino de tierra. No había señalización, ni un solo poste de luz, solo el desierto seco y agrietado a mi alrededor. El conductor, sin mirarme, abrió el compartimento de equipaje. Se persignó lentamente y dijo con voz temblorosa: «Que Dios te acompañe, muchacho». No esperó respuesta. La puerta se cerró de golpe y el autobús arrancó levantando una nube de polvo, dejándome solo en la oscuridad creciente. Solo, con un silencio que dolía en los oídos. El sendero hasta el pueblo seguía igual. Cactáceas torcidas como cuerpos retorciéndose, viejas ofrendas abandonadas, cruces sin nombres a la orilla del camino. Todo bajo un cielo inmóvil. Cada paso me pesaba más. No era solo el calor, era esa sensación de regresar a la boca del lobo. La primera casa apareció entre las sombras, ventanas rotas, puerta caída. Yo jugaba allí cuando era niño. Brincaba para esconderme de algo que nadie más veía. Algo que susurraba detrás de las paredes. «Diego, ven a jugar». Tragué saliva. No, eso ya no era real. Eran recuerdos enfermos. Eso fue lo que dijeron los doctores. Pero el aire aquí despertaba lo que creí muerto en mi mente. Al entrar al pueblo, las miradas se clavaron en mí como agujas. Los ancianos murmuraban. Las madres jalaban a sus hijos para alejarlos de mí. «Es el hijo de Ana». Volvió. ¿Por qué regresó? Ninguna sonrisa, solo miedo. La iglesia seguía en pie, pero ahora parecía consumida por dentro, como si guardara un monstruo demasiado grande para sus paredes. El campanario estaba roto, y desde lo que pasó conmigo, jamás llegó otro sacerdote. Yo fui la razón de su abandono. La casa de mi madre parecía a punto de colapsar. Al empujar el portón oxidado, este gimió como si sufriera. Un mal presagio. Adentro, el olor a incienso quemado era tan fuerte que me ardieron los ojos. Había amuletos en las paredes, símbolos marcados con cuchillo en las puertas, velas consumidas formando figuras horribles en la acera. Mi madre había pasado años luchando contra algo que yo traje a nuestras vidas, algo que nunca dejó de buscarme. Sobre su cama, encontré una carta escrita con desesperación. «Él te quiere de vuelta. Diego, no regreses, nunca». El papel temblaba en mis dedos. Sabía perfectamente a quién se refería. A eso. Y cuando cayó la noche, la verdad que intenté enterrar regresó conmigo. Yo le decía a mamá que alguien me visitaba por la ventana cuando era niño. Ella decía que era solo el viento, pero el viento no pronuncia tu nombre, no respira detrás de tu cuello, no abre los ojos en la oscuridad. Encendí velas por toda la habitación. Intentaba convencerme de que ahora era un adulto, de que nada podía dañarme. Entonces lo escuché. Tac, tac, tac. Golpecitos en el vidrio. Era la misma ventana que daba al patio. Ese patio donde enterraban a los muertos. Tac, tac, tac. Mi corazón se aceleró. No, no, no otra vez. Una voz se deslizó entre los huecos de la madera. Una voz que conocía demasiado bien. «Diego, ya es tarde. Sal conmigo». Todo mi cuerpo se congeló. No quería mirar. Sabía lo que vería, pero mis ojos se movieron solos. La cortina se levantó con una brisa helada, y entonces la vi. Una sombra alargada, delgada como un cadáver reseco, más alta que cualquier hombre. Una cabeza enorme que casi rozaba el marco de la ventana. Las llamas de las velas danzaban sobre esa figura imposible, y en la oscuridad, dos ojos se abrieron. Un rojo profundo, inhumano, hambriento. Cuando notó que yo lo miraba, sonrió. Mi alma se derrumbó. Era él,
el visitante nocturno de mi infancia, el ladrón de niños, el que intentó llevarme una vez. Caí al suelo mientras la voz se metía como garras dentro de mi mente. No huyas. Esta vez no escaparás. El vidrio crujió. La ventana comenzó a abrirse, sola, como si esa cosa solo necesitara desearlo. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca, y entendí, nunca debí volver. La ventana dejó de moverse. El silencio cayó de golpe, tan denso que me aplastaba el pecho. Respiraba agitadamente, apoyado en el suelo, mirando esa figura inmóvil del otro lado del vidrio, esos ojos rojos perforando cada uno de mis pensamientos. Y entonces, simplemente desapareció, como si se hubiera deshecho en humo. Pero el miedo se quedó. Me levanté temblando. No pegué el ojo el resto de la noche. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, me hacía saltar. No era una alucinación, no eran recuerdos confundidos. Él había vuelto por mí. Cuando salió el primer rayo de sol, salí a la calle. Necesitaba respuestas, y solo una persona podía dármelas. Luciana. Ella fue mi mejor amiga en la infancia, y la única que creyó en lo que yo veía. Su casa estaba cerca de la vieja plaza, la que ahora parecía un cementerio de árboles muertos. Toqué la puerta con fuerza. Tardó en responder, y cuando abrió, parecía haber envejecido décadas. Tenía ojeras profundas y un rosario desgastado en la mano. Diego, susurró, como si decir mi nombre atrajera algo malo. No deberías estar aquí. Necesito saber, le dije. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que mi madre intentó detener? Luciana cerró los ojos un instante. Una lágrima cayó por su mejilla. Nunca se fue. Solo esperó. Me invitó a pasar. La casa estaba cubierta de santos, velas y fotografías de niños desaparecidos. Demasiadas. Entre ellas, reconocí caras de amigos. Niños con los que jugué. Niños que desaparecieron después de que yo me fui. ¿Qué le hizo a ellos? Pregunté, mi voz quebrándose. Luciana apretó la mandíbula. Lo mismo que quiso hacer contigo. Se los llevó, uno por uno. Siempre dejó una marca, como señal. ¿Qué marca? Susurré. Ella me miró directamente a los ojos, y sentí que su alma temblaba. Una sonrisa. Se me revolvió el estómago. Recordé lo que vi anoche. Esa sonrisa torcida, imposible. Una mueca que prometía muerte. ¿Qué es esa cosa? Pregunté casi sin aire. Luciana respiró profundo, como si temiera pronunciarlo. Es un nahual, un brujo que vendió su alma para alcanzar poder en el mundo de los muertos. Su cuerpo cambió, y ahora se alimenta de los sueños de los niños y de sus almas. Tragué saliva con fuerza. Un nahual. La palabra retumbó en mi cabeza como un tambor antiguo. ¿Por qué yo? Logré decir. ¿Por qué me quiere a mí? Luciana bajó la mirada. Porque tú eres suyo, Diego. El mundo me giró. Eso es mentira. Yo no le pertenezco a nada ni a nadie. Pero ella negó con la cabeza. Tu padre... Mi corazón se detuvo un segundo. Mi padre murió antes de que yo naciera. Tu madre te mintió, murmuró. Tu padre era un curandero. Luchó contra esa criatura. La selló, pero el precio fue su vida. Desde entonces, esa cosa te marcó. Te buscó cada noche. Tu madre escapó contigo, pero nunca pudo protegerte para siempre. Me llevé las manos a la cabeza. Todo mi mundo se derrumbaba. Mi vida entera había sido una huida. Y yo ni siquiera lo sabía. Si él te vio anoche, regresará, dijo Luciana con voz temblorosa. No parará hasta llevarte. Entonces, ¿qué hago? Luciana respiró hondo. Sus ojos temblaban. Solo hay una forma de acabar con él. Pero para eso, tendrás que ir donde él habita. ¿Dónde? Pregunté, casi sin querer escuchar la respuesta. Luciana señaló hacia la colina que se veía desde la ventana. Una montaña oscura, envuelta en nubes negras. En la cueva donde enterraron a tu padre, sentí un puñal helado en el pecho. Esa montaña siempre me dio terror de niño. Los adultos decían que estaba maldita, que quienes se acercaban demasiado escuchaban voces y nunca regresaban. Mi padre estaba ahí, mi destino también. Luciana tomó mis manos con fuerza. Diego, si decides enfrentarlo, no habrá marcha atrás. Ese nahual es parte de ti. Tiene tu olor, tu sangre, tu miedo. Te conoce mejor que tú mismo. Y si fallas, no terminó la frase.
No hacía falta. El eco de los muertos terminaría lo que comenzó. Por la noche, mientras intentaba descansar un poco, recordé algo que había olvidado por completo. Una noche cuando yo tenía 6 años, me encontré parado en medio del patio. No recordaba cómo había llegado allí, y frente a mí, él me ofrecía su mano. Una mano larga, flaca, cubierta de piel tan tensa que parecía a punto de romperse. Y me dijo: «Este es tu hogar. Ven conmigo y te mostraré tu verdadero nombre». Mi madre salió y comenzó a gritar oraciones arrojando sal al aire. Él retrocedió, pero nunca me quitó los ojos de encima. Esa noche marcó mi destino. Ese fue el inicio de todo. Ahora, él sabía que yo regresé. Él sabía dónde yo dormía. Sabía que estaba solo. Y mientras me sentaba en el borde de la cama, la vela se apagó. La oscuridad se cerró sobre mí. El viento dejó de sonar. Los perros dejaron de ladrar. El mundo se detuvo. Y en medio de ese silencio absoluto, lo escuché, muy cerca, justo detrás de mi oído. «Ya no puedes escapar, hijo mío», y sentí su sonrisa, rozando mi cuello. No pude dormir, no después de sentir su aliento en mi cuello. Toda la noche me quedé sentado, con la espalda pegada a la pared, la mirada fija en la puerta, esperando que se abriera. Pero él no volvió. Quizás disfrutaba mi angustia. Quizás quería que yo decidiera ir tras él. Y lo peor es que, en el fondo, yo sabía que lo haría. Al amanecer, fui al cementerio del pueblo. Quería despedirme de mi madre antes de enfrentar lo inevitable. Las tumbas parecían más viejas que el tiempo mismo. Algunos nombres borrados, cruces torcidas, flores secas como piel quemada por el sol. Encontré la de ella, Ana Márquez, madre, protectora, mártir. «Mamá», mi voz era apenas un hilo. «Lo siento, no debí volver, pero ya es tarde». Puse mi mano sobre la tierra. Estaba fría, demasiado fría, y entonces sentí un leve temblor bajo mis dedos. Retiré la mano de golpe. La tierra se movió. No fue mi imaginación. Era como si algo debajo quisiera salir. No podía quedarme más ahí. Al salir, me encontré con don Julián, el único curandero que quedaba en el pueblo. Su piel parecía cuero viejo, y sus ojos estaban llenos de secretos rotos. «Así que regresaste al infierno», dijo sin saludar. «Necesito llegar a la cueva», respondí con firmeza, aunque mis piernas temblaban. Don Julián me observó con una mezcla de pena y resignación. «Si bajas ese camino, o regresas convertido en otra cosa, o no regresas nunca». Me entregó un pequeño saquito de tela. «Esto es polvo de maíz bendito. Si el nahual se acerca, lanza un puñado hacia él. No lo detendrá, pero lo retrasará». Lo guardé en mi bolsillo. «¿Algún consejo más?». Don Julián acercó su rostro al mío y murmuró: «No le creas nada, aunque use la voz de tu madre». Sentí un escalofrío como hielo dentro de mis huesos. Comencé el camino hacia la montaña. El sol estaba en lo alto, pero el sendero parecía tragado por una sombra constante, como si la luz no quisiera tocar ese lugar. Mientras avanzaba, sentí algo siguiendo mis pasos. No se veía, no se escuchaba, pero estaba ahí. Cada tanto, un susurro, mi nombre entre las hojas. «Diego». Apreté los dientes. No iba a detenerme. Al llegar a medio camino, encontré un árbol gigantesco, reseco, con cientos de garras marcadas en el tronco. Garras humanas. Debajo, una casita de muñecas vieja, podrida. Era la que Luciana y yo habíamos construido cuando éramos niños. Pero no estaba así la última vez que la vi. Se me aceleró el corazón. Me agaché lentamente. Había algo dentro. Una figura de madera tosco, con una sonrisa gigante tallada. El mismo rostro del nahual. Y en la base, escrito con sangre seca: «Siempre fuiste mío». Solté la figura horrorizado. Pero antes de que pudiera retroceder, ¡crack! El tronco se quebró encima de mí. Logré saltar. El árbol cayó con un estruendo brutal, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Y entonces lo escuché. Un rugido. Profundo. Salvaje. No era humano. Levanté la vista y lo vi, parado entre los árboles. El nahual. Su cuerpo doblado en posturas imposibles. Su piel pegada al hueso. Su cabeza torcida, como si alguien hubiera intentado arrancarla y no hubiera podido. Sus ojos rojos, clavados en mí. Y su voz, como huesos raspando piedra: «No huyas,
Toma lo que te pertenece. Sus brazos se alargaron hacia mí, dedos afilados como cuchillos. Me eché a correr. Sentía sus pasos detrás. No eran pasos, eran zarpazos contra la tierra. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. El camino se volvió un laberinto. Mi pecho ardía, mis piernas gritaban, pero el miedo empujaba más fuerte que cualquier músculo. Llegué al borde de un acantilado. No había salida. El viento aullaba. El mundo parecía quebrarse a mis pies. Y entonces, una mano fría se posó en mi hombro. Me giré lentamente. Él estaba tan cerca que podía ver su sonrisa rozando mi cara. Sus dientes eran demasiados, afilados, listos para desgarrar. Sentí que el alma se me escapaba. Tomé un puñado del polvo que me dio don Julián y lo lancé directo a sus ojos. El nahual rugió como un lobo herido. Tropecé para atrás y caí por la pendiente. Rodé entre piedras, ramas, espinas, hasta que todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Lo único que escuchaba era el sonido de mi respiración en la oscuridad. Y lejos, muy lejos, él riendo, saboreando mi miedo. Cuando abrí los ojos, estaba tendido frente a la boca de la cueva. La montaña se alzaba como un gigante muerto. Dentro, un frío que quemaba. Y entonces lo escuché, tan cerca como un pensamiento. Aquí termina tu huida, Diego. Aquí comienza tu destino. Di un paso dentro de la oscuridad y supe que estaba entrando en el reino de los muertos. El aire dentro de la cueva era tan frío que dolía al respirar. Una oscuridad viva se deslizaba por las paredes, como si toda la montaña estuviera hecha de sombras que respiraban. Cada paso que daba hacía eco, pero había otros pasos que no eran míos, pasos que se arrastraban. Sentí que algo me observaba desde más adentro. Suspiré, temblando. «Papá», murmuré, apenas consciente de que dije la palabra. Mi voz se quebró en 1000 fragmentos, devorada por el abismo. La cueva no era natural. Las paredes estaban marcadas con símbolos antiguos, espirales que se retorcían, manos pequeñas estampadas en ocre, figuras con cráneos alargados y sonrisas demasiado grandes. Me acerqué a una de ellas. Era la silueta de un hombre, con ojos rojos tallados. Justo debajo, la figura de un niño, arrodillado, una frase grabada con garras. «El miedo es la llave». Mi piel se erizó. No entendía del todo, pero mi alma sí. Mi miedo era lo que él quería. Seguí avanzando hasta que escuché algo, un sollozo, suave, ahogado, de niños. Sentí el corazón apretarse dentro del pecho. «¿Hola?», susurré. «¿Hay alguien ahí?». Los sollozos se frenaron. Silencio. Luego, una vocecita respondió desde la negrura. «Diego, ¿juegas con nosotros?». Me quedé congelado. Y de pronto los vi, ojos brillando en la oscuridad. Docenas, pequeños. Los niños comenzaron a salir de entre las sombras. Caminaban extraño, como si sus huesos no encajaran bien dentro de sus cuerpos. Sus caras estaban pálidas, sus bocas, cosidas con hilos negros. Y aún así, sonreían bajo el hilo tensado. El horror me paralizó. Uno de ellos se acercó más. Su piel era translúcida. Su cuello giraba con un crujido imposible. «Ven, nuestro padre te espera». Tuve ganas de gritar, pero mis piernas se movieron antes que mi mente. Retrocedí, tropecé, caí sentado, y entonces todos comenzaron a moverse hacia mí, arrastrándose, retorciéndose, sonriendo. «Juega con nosotros». Sus voces parecían cuchillos raspando mi cerebro. Cuando estaban a un paso de tocarme, un rugido estremeció la cueva. Los niños desaparecieron como humo. Se escondieron. Temían a él. Un fuego azul se encendió en el fondo de la cueva, como si el infierno hubiera abierto un ojo. Y me llamó. «Diego, ven a descubrir quién eres». Esa voz era la voz de mi madre. Me levanté de un salto, la sangre hirviendo de rabia. «No eres ella. No me engañas». El fuego tembló, y luego se transformó. La figura de mi padre apareció frente a mí. No podría describir el golpe emocional. El hombre al que nunca conocí, que siempre imaginé como un héroe trágico. Cabello largo, negro, rostro marcado por cicatrices rituales. Ojos, rojos. «Hijo, ven conmigo. Siempre quise enseñarte tu legado». Mi mente gritaba que no era él, pero mi corazón necesitaba creer. «Papá», sentí un nudo en la garganta.
El hombre extendió la mano. Su sonrisa era humana, demasiado humana. Tienes mi sangre, Diego, la sangre de un nahual. Tu destino nunca fue ser una víctima, sino un rey. El mundo giró. No, no, grité. Yo no soy como ustedes. Él sonrió aún más. Eso es lo que tu madre te hizo creer. Ella te robó de mí. Te escondió como un tesoro. Pero la sangre siempre regresa a su origen. Mi respiración se volvió un jadeo desesperado. Podía sentir algo dentro de mí, algo que despertaba, algo que quería salir. Mi sombra se estiró detrás de mí, tomando otra forma, una forma alta, con una cabeza monstruosamente alargada. ¿Qué me está pasando? Jadeé. Mi padre dio unos pasos, acercándose. Estás recordando lo que eres. Entonces lo escuché. Desde el techo, las paredes, desde dentro de mis huesos, una risa. La risa del auténtico nahual. Y la voz, la verdadera voz, profunda como un pozo sin fin. Yo soy tu destino. Yo soy tu sangre. Yo soy tu verdadero padre. El hombre de ojos rojos se desvaneció como humo. Una ilusión, una mentira, y la criatura salió del fuego. Su cuerpo era una amalgama de carne vieja y sombras vivas. Sus dientes chorreaban un líquido negro que chisporroteaba al caer al suelo. Mis piernas temblaron tanto que casi me desplomo. La sangre de un nahual no se rompe, Diego, se hereda. Entonces lo entendí. Yo soy parte de él, y él es parte de mí. La cueva tembló. Los niños murmuraban en la oscuridad, y el nahual abrió sus brazos. Ven con tu padre, y devora el mundo conmigo. Y por primera vez sentí ganas de ceder, de dejarme ir, de convertirme en lo que siempre quiso. Porque esa oscuridad, esa fuerza, era mía también. Y el miedo se volvió poder. Mi respiración era fuego dentro de mi garganta. El nahual me observaba, sus ojos rojos brillando como brasas en un infierno antiguo. Podía sentir cómo mi sangre respondía a su llamado, mis uñas creciendo apenas 1 milímetro, mi columna crujiendo como si quisiera enderezarse en otra forma. Una voz interna me decía, ríndete, serás libre. Pero otra voz, la de mi madre, se aferraba a mi corazón. Diego, resiste, mi amor. No eres como él. Mi cuerpo temblaba entre ambas realidades. Yo no soy como tú, gruñí apretando los dientes hasta casi romperlos. El nahual inclinó la cabeza, divertido por mi sufrimiento. Esa sonrisa torcida, esa burla eterna, ya está dentro de ti, Diego. Lo sientes, ¿verdad? El poder, el hambre. Mis manos se cerraron en puños, pero no de miedo, de rabia. Y eso lo hizo sonreír aún más. Las sombras comenzaron a moverse detrás de él. Y de ellas salieron los niños, sus hijos. Pero ahora estaban completamente cambiados. Sus bocas ya no tenían hilos. Se habían roto, con carne desgarrada. Todos sonreían con una hija de dientes pequeños y puntiagudos. Sus ojos negros, vacíos. Se acercaron a mí en un círculo lento y ritual. Susurraban, únete, únete, únete. Sé libre, sé él, sé nosotros. Mi cabeza daba vueltas. Sentía mi corazón acelerarse, pero no de miedo, de poder. El nahual se arrodilló frente a mí, como un dios oscuro ofreciendo su reino. Solo tienes que aceptar quién eres, hijo mío. Y extendió su mano, una mano llena de llagas, goteando un fluido negro que quemaba la roca al caer. Yo levanté mi brazo. Sí, lo hice. Mi mano temblaba, pero quería tocarlo. Mi piel ardía por unirme a él. Podía sentirlo. Si lo hacía, todo el dolor desaparecería. La oscuridad me envolvería como una madre abrazando a su hijo. Mi dedo rozó el suyo, y en ese instante, ¡no! Un grito desgarró el aire como un rayo. Un estallido de luz blanca iluminó toda la cueva. Los niños gritaron. El nahual retrocedió, furioso. Yo caí de rodillas, mareado. Frente a mí estaba Luciana. Sostenía una cruz envuelta en fuego azul. Sus ojos brillaban con una fuerza que nunca había visto en ella. «¡Aléjate de él, demonio!», gritó. «Su alma no te pertenece». El nahual rugió, un rugido que hizo temblar la tierra. Y entonces lo escuché. «Tu madre me lo prometió». El mundo se me detuvo. «¿Qué dijiste?». Mi voz salió apenas como un hilo. El nahual sonrió. «Para salvar su alma, te entregó a ti». Sentí que la cueva giraba.
Luciana me agarró para que no cayera. «No le creas, todo es mentira», me gritó. Pero mi corazón se estaba rompiendo. Mi madre me había vendido. El nahual se rió al ver mi duda. Disfrutaba desarmarme desde adentro. Ella sabía que esto era tu destino, que tu sangre me pertenece. Mi rabia explotó. Un dolor punzante recorrió mi espalda. Crack, crack, crack. Mis huesos cambiaban, se estiraban. Luciana retrocedió horrorizada. «Diego, tus ojos», parpadeé. Mi visión se tiñó de rojo. Pude oler la sangre, a kilómetros. La muerte, como perfume. El nahual abrió los brazos, eufórico. «Eso es, déjalo entrar. Serás como yo». Pero mientras el monstruo dentro de mí despertaba, algo más se levantó. La memoria, mi madre llorando, sosteniéndome, diciendo: «Perdóname, Diego, haré lo que sea para mantenerte a salvo». Ella no me entregó, ella me protegió. Ella murió para que yo viviera sin esto. Y esa verdad me devolvió a mí mismo. Solté un alarido que no era humano, pero era mío, más fuerte que el miedo, más fuerte que la sangre. El nahual retrocedió sorprendido. Yo me levanté, temblando, mitad hombre, mitad algo más. «No me controlarás. No soy tu hijo. No soy tú». La cueva tembló como si la montaña escuchara mis palabras. Los niños se taparon los oídos, gimiendo. Incluso Luciana dio un paso atrás. El nahual gruñó con rabia primitiva. «Entonces morirás, como tu padre». Mis manos se transformaron en garras. Mi voz mezcló dolor, miedo y furia. «Que lo intentes». Y lancé el primer golpe. Golpeé con todas mis fuerzas. Mis garras recién formadas cortaron el aire con un silbido agudo, pero el nahual se desvaneció como humo antes de que pudiera alcanzarlo. Apareció detrás de mí. Su mano me atravesó el pecho como si fuera barro. El dolor fue tan intenso que vi blanco. El aliento escapó de mis pulmones en un gemido ahogado. «Eres débil porque sigues aferrado a lo humano», escupió. Me levantó del suelo con una sola mano, como si no pesara nada. Sentí su poder envolviendo mi corazón. Literalmente. Podía aplastarlo si quería. Mi sangre cayó al suelo y empezó a arder. Flamas negras, como si mi vida fuera gasolina para el infierno. Luciana gritó mi nombre. Cargó contra el nahual con la cruz ardiente. Cuando la cruz tocó su piel, el monstruo rugió. Un rugido que hizo caer rocas del techo. Me soltó. Me derrumbé, escupiendo sangre negra. Luciana se puso frente a mí, respirando temblorosa. «No voy a dejar que te tenga», me prometió con la voz rota. Yo intenté sonreír, pero mi mandíbula se trabó parcialmente en forma de bestia. Mi voz salió ronca, doble. «Corre, antes de que él». «No», ella me tomó la cara. «Tú eres Diego, estás aquí, lucha». Sus ojos tenían tanto miedo. Y aún así, estaban llenos de amor. Ese amor me sostuvo contra la oscuridad por un instante. Un instante. El nahual se incorporó, la piel quemada por la luz sagrada. Sus ojos ardían con más odio que nunca. «Si no vienes a mí como hijo, vendrás como cadáver». Golpeó el suelo con ambas manos. Un temblor sacudió la cueva. El fuego azul se elevó formando un círculo a nuestro alrededor. Símbolos arcaicos comenzaron a brillar en la piedra, y yo los reconocí. Sin haberlos aprendido jamás, los entendí. Era un ritual de posesión. Mi sangre era el sacrificio, mi alma, el premio. Las voces de los niños volvieron, pero ya no suaves. Ahora cantaban. Un canto sin palabras humanas, que rasgaba el aire como cuervos gritando. «Nahual, Nahual». El hijo, la sangre, el destino. Mi cuerpo se encendió por dentro. El monstruo en mí empezó a tomar control. Mi visión se volvió roja. Los bordes se oscurecieron. Escuché mis huesos torcerse, mi piel crujir. Luciana retrocedió, aterrada. Yo gruñí. No quería, pero el instinto estaba dominando. Quería desgarrar, quería morder, quería matar. El nahual lo vio, lo disfrutó. «Sí, Diego, siente lo que eres. No lo niegues más». Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero dentro escuché algo más. Un susurro suave, cálido, el rostro de mi madre, su mano en mi mejilla, su voz rezando por mí. La luz en ti es más fuerte que la noche. Mi respiración se estabilizó. La furia se volvió filo.
Ya no era caos, era voluntad. Me levanté despacio, las garras goteando sangre negra, mi cuerpo mitad bestia, mitad hombre. El nahual gruñó satisfecho. Por fin, pero yo lo interrumpí. Voy a destruirte. Él parpadeó, sorprendido. Su risa se apagó. Yo seguí. No por ser tu hijo, no por ser tu monstruo, sino porque soy lo único que puede detenerte. Nuestras sombras se alargaron en direcciones opuestas, chispeaban con energía maldita, colisionando en un duelo invisible. El fuego azul danzaba como serpientes enloquecidas. Los niños gritaban. El ritual exigía sangre, exigía un heredero, pero yo no sería su sucesor, sería su verdugo. Corrí hacia él hacia mí. El choque fue brutal. Peleamos como dos criaturas nacidas del mismo infierno. Clavé mis garras en su pecho. Él mordió mi hombro hasta arrancar un pedazo. Mi sangre cayó al fuego ritual. El círculo ardió aún más. Luciana gritó mi nombre, pero ya no podía oírla. Solo él, solo la batalla, solo la maldición que debía romper. El nahual me levantó por el cuello, mis pies colgando, mi respiración cortada. «Eres mío», ronroneó, saboreando la victoria. Yo escupí sangre en su rostro. Ni en esta vida, ni en ninguna. Y con la última fuerza humana que quedaba en mí, clavé mis garras directo en su corazón. El nahual se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creerlo. El fuego azul explotó. Los niños chillaron. El mundo se dobló como un espejo roto, y ambos caímos al abismo. La caída fue un corte en la realidad. No hubo ruido al principio, solo la sensación de todo mi ser deshilachándose, de huesos que ya no eran del todo míos. El mundo se quebró en colores fríos y olor a hierro. Caí sobre roca mojada. Mi espalda ardía con fuego que no quemaba la piel sino la memoria. Sentí que algo dentro de mí, una raíz negra, se desprendía con un tirón. El nahual gritó, un sonido que me trajo de vuelta a la infancia en un latigazo. Risas de niños, puertas que se cerraban de golpe, la canción que mi madre tarareaba mientras barría. Después, silencio. Un silencio denso, lleno de ausencia. Me arrastré, jadeando, con las garras clavadas aún en la carne del otro. Su peso era hielo. Bajo mi mano, el corazón del monstruo latía débil. Era tan parecido al mío que me dio náuseas. Parecía suplicar. No era piedad. Era hambre transformada en plegaria. «Muere», le dije, pero mi voz tembló. No supe si hablaba para él o para mí. El fuego azul se extinguió como se apagan las luciérnagas muertas. Los símbolos en la piedra se resquebrajaron. Los niños, ya sin fuerza, se retiraron en sombras que se pegaban a las paredes. Sus ojos, antes tan vivos en su horror, ahora eran cristales opacos. Luciana estaba a mi lado, la cruz de madera rota entre las manos, cubierta de hollín. Sus ojos estaban enrojecidos por el esfuerzo, pero sostenía mi mirada con una determinación que me ancló al presente. Su presencia era una cuerda que tiraba de mí hacia el borde de lo humano. La sangre corría caliente por mi cuerpo. Sentía cada gota como un timbre que marcaba el ritmo de mi decisión. No iba a dejar que el nahual se levantara otra vez. Con la última voz humana que me quedaba, con la rabia, con el amor, con el recuerdo de mi madre, arranqué todo lo que quedaba de él. Pulgar a pulgar, carne a carne, fuerza a fuerza. El sonido fue un rasgar de telas antiguas. El nahual intentó alcanzar lo que quedaba de su forma, pero su voluntad se deshilachó. Su último aliento no fue un rugido, sino una palabra arrastrada, como si su nombre fuera una loza que quería caer sobre mi cabeza. «Hijo», murmuró, y entonces no hubo nada, solo un eco frío que rebotó en la cueva durante un tiempo que no supe medir. Me quedé ahí, encorvado, respirando con dificultad. Me dolía hasta el pensamiento. Luciana pronunció mi nombre con una mezcla de alivio y horror. Me agarró, me sostuvo. Sus manos temblaban pero no me soltaron. «¿Estás bien?», preguntó. No supe responder. ¿Qué significaba estar bien después de desgarrar una parte de tu propia sangre? ¿Qué significaba cuando la victoria sabía a pérdida irrecuperable? Mis manos sudaban. Las garras se volvían a transformar lentamente. Las uñas recortándose. La carne recomponiéndose con dolores que quemaban las palabras. Un fragmento del nicho de la cueva.
Una losa con símbolos había quedado incrustado en mi hombro. Lo arranqué con los dientes, y la sangre me supo a sal y a tierra. Me incorporé a trompicones. Miré alrededor. Los niños se apiñaban en los rincones, sus cuerpos quebrados, y al mismo tiempo libres de algo que los había devorado. Luciana lloró. Se dejó caer sobre una de las rocas, y para la primera vez en años la vi romperse como una persona real, no como una resistencia de fuego. Eso me dolió más que cualquier mordisco. «Tenemos que salir», dije con voz ronca. Salimos de la cueva con pasos lentos. El sendero hacia el pueblo parecía diferente. La luz se filtraba con punzadas, como si el mundo aún temblara por dentro. La montaña detrás de nosotros parecía expirar, sus sombras encogerse como una bestia que ha perdido su aliento. Cada vez que la brisa me tocaba, sentía algo cerca, muy cerca. Algo viejo que no quería dejarme. Mi piel se erizaba y, por un momento, la tentación de desistir era tan fuerte que tuve que apretar los puños hasta que las palmas me dolieran para seguir caminando. Regresar al pueblo fue como volver a un tejido desgarrado. La gente miró con ojos de ceremonias antiguas, rezos murmurados. Algunos nos miraban con gratitud, otros con miedo, como quien reconoce que ha vuelto un espíritu con forma de hombre. Don Julián nos esperaba en la entrada del poblado, apoyado en su bastón, con la mirada llena de algo parecido a alivio y tristeza. Me miró de arriba abajo, como si no supiera si reír o llorar. Luciana no paraba de susurrar oraciones, con la cruz pegada al pecho. «¿Qué pasó?», preguntó una vecina, su voz temblorosa. No tuve fuerzas para explicarlo. ¿Cómo explicar que mataste a tu propia sombra y la sombra te dejó pedazos? ¿Cómo decir que ganaste pero aún sangrabas en sitios que no conocías? Los niños que el nahual había arrancado empezaron a reaparecer en las casas, como si la niebla que los cubría se hubiese disipado. Algunos flotaban entre el mundo y la vida, con miradas perdidas. Sus padres los recogieron con llanto que abría heridas antiguas. Yo vi a más de uno mirar en mi dirección con algo parecido a esperanza, y también con miedo. La noticia corrió rápido. Llegaron palabras en corrillos. El muchacho que volvió mató al demonio. El nahual está muerto. Diego salvó el pueblo. Me dolía que me contaran con títulos heroicos. La heroicidad es una palabra que pide cartuchos para cubrir la ausencia. Yo no era héroe. Era un cuerpo con recuerdos quemados. Esa noche no pude dormir. Me senté en el tejado de la casa de mi madre, mirando los cerros. El viento se llevaba las pequeñas ofrendas que la gente había dejado en la plaza. Velas consumiéndose, fotos, flores. Todo humeaba a despedida y agradecimiento. Luciana se acercó y se quedó a mi lado, sin hablar. Su presencia me ancló otra vez. «¿Crees que ya se fue?», me preguntó sin mirarme. Quise decir que sí, con la fuerza de quien cree en finales. La verdad fue más pequeña y más afilada. No lo sabía. No lo sé, admití. Pero por ahora, ya no me respira en la nuca. Me miró con una mezcla de alivio y dolor, como si me leyera el alma a través de una rendija. «Nunca te soltaré», dijo, «aunque cambies, aunque grites, aunque la noche te llame. No permitiré que me dejes». Sus palabras me llenaron y me vaciaron. Quise creerla con todo lo que quedaba de niño dentro de mí. Pasaron semanas y luego meses. La vida del pueblo se reorganizó alrededor de lo que pasó. Hicimos ceremonias para los niños, limpiezas, ofrendas nuevas. Don Julián y otros curanderos trabajaron sin descanso. Luciana me acompañó a cada ritual, siempre a mi lado. Pero yo no volvía a ser el mismo. Pequeñas cosas me delataban. A veces cerraba los ojos y escuchaba risas que no eran de niños, sino de algo que esperaba. Otras veces, al mirar mi reflejo, notaba que la sombra tras de mí tenía un contorno que no coincidía con mi cuerpo. Respiraba con un peso distinto. Mi pulso tenía notas nuevas, como si en él hubiera eco de pasos que no di. Los sueños eran los peores. Venían como películas rápidas. Yo siendo pequeño otra vez en el patio, una mano sobre mi cabeza que no era humana, la voz del nahual llamando mi nombre con ternura. Me despertaba empapado en sudor, con las lágrimas secas en la cara y el olor del humo pegado en la ropa. Cada mes, durante una noche, salía a caminar a la orilla del pueblo. Me sentaba frente al campo donde los niños solían jugar y hablaba sin decir palabras. Recordaba, pedía permiso,
Ofrecía promesas que no sabía si podía cumplir. Era mi manera de mantenerlo humano, de recordar a mi madre, de sostener la hebra que me mantenía unido a la vida. La gente hablaba de mí en voz baja. Antes era el chico que huyó, ahora es el hombre que vino para morir por nosotros. Algunas noches, cuando pasaba por la plaza, niños pequeños se acercaban con curiosidad y me ofrecían flores. Los miraba y sonreía como podía. Mi sonrisa siempre llevaba un borde roto. Los años no me dieron olvido, me dieron costumbre. Aprendí a convivir con los monstruos debajo de la piel. Había días de calma donde la risa volvía, donde la sinrazón se volvía apenas un rumor. Había días en que no salía de casa por miedo a lo que podía hacer sin querer. Luciana se quedó. No hizo grandes promesas, solo actos. Vino cada amanecer, me llamó por las tardes, lavó mis heridas, me ató las mangas cuando la sombra empujaba. Fui aprendiendo a nombrar mi herida. No era solo un recuerdo roto, era una condición que me habitaba. A veces me obligaba a tocar la tierra para sentir su textura y creer que era real, que no era un fantasma. Hice rituales con don Julián. Me humillaba ante símbolos antiguos para recordar que la realidad tenía reglas. Funcionaron a medias. Mantuvieron a raya la parte más agresiva, pero no la borraron. En ocasiones, cuando el viento soplaba desde la montaña, sentía un eco de su risa. Me erizaba la nuca y comprendía que había ganado la batalla, pero no la guerra. Algo que era mío también lo era de la noche. No podía regalar lo que vino conmigo al mundo de la carne. Una tarde, muchos años después, caminando por la plaza, encontré una pequeña figura tallada en madera junto al altar. Al agarrarla, sentí una punzada. Era la misma muñeca con la sonrisa gigante que encontré en el camino hacia la montaña, aunque ésta estaba intacta, limpia, con los ojos cerrados como si no supiera. La sostuve con manos temblorosas. La puse en la tumba de mi madre. Lo hice, le dije en voz baja. No sé si te salvé o si me perdí, pero hice lo que pude. El aire me trajo una brisa cálida que olía a su perfume antiguo. Por primera vez en mucho tiempo, creí escuchar un gracias que no era una voz de truco. No todo quedó perfecto. No quedó santo ni libre, pero había algo innegable. Había elegido la vida cada vez que pudo, y en cada elección había dejado un pedazo de oscuridad atrás, muerto en algún hueco de la montaña. La gente del pueblo volvió a confiar, lentamente. Me rehice en la memoria colectiva como el hombre que sobrevivió. Pero en mis noches, cuando las luces se apagan y todo el mundo cree que duerme, aún escucho un sonido, un susurro, un roce, una risa que ya no quiere devorarme, solo recordarme. Y lo escucho con ojos abiertos, porque sobrevivir no significa olvidar. Sobrevivir significa caminar con las cicatrices a la vista y aún así, seguir caminando. A veces me pregunto si la verdadera maldición fue haber heredado la sombra o haber conocido la forma de nombrarla. Si no la hubiera visto nunca, quizá nunca habría sabido cuánto duele la libertad. Pero la vida no siempre ofrece esa clase de elección. Nos lanza a los abismos y nos deja contarnos el final. Si alguna vez escuchas, lejos, un susurro al borde del sueño que murmura tu nombre, recuerda esto. Los monstruos del mundo no siempre vienen de fuera. A veces están en nosotros, envueltos en urgencias de sobrevivir. A veces la valentía consiste en sostener la mano de alguien y decir, no te soltaré, aunque eso signifique que, al hacerlo, vas a sangrar para mantener la luz. Yo no soy completo. No soy el niño que huyó, ni el hombre que mató a la bestia. Soy un hombre a medias, con la voz de la noche a veces en la garganta, con la memoria de la cueva en los huesos. Pero estoy aquí. Respiro, hablo, escribo estas palabras con la punta de los dedos temblando. Si lo que conté sirve para algo, que sirva para que alguien más no tenga que huir solo, que alguien llegue a tiempo, y si no llega, que sepa que la supervivencia, aún herida, es posible. El eco de los muertos sigue vivo en mí. Lo oigo a veces, en la lluvia, en el viento, en la risa de los niños. Me recuerda que vencimos una noche. Pero también me recuerda que la noche no se fue del todo. Y quizá, en eso, hay una enseñanza. La oscuridad y la luz pueden convivir si decimos más veces no y más seguido ven hacia la vida.